A ustedes, amigos, que siguen En Perspectiva en vivo por Tuning, YouTube o en la app de Radio Mundo para móviles, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Los sectores que acompañan la precandidatura del senador Luis Lacalle Pou realizaron el sábado su tradicional encuentro del mes de enero en La Paloma, Rocha. La reunión, titulada Oportunidades para Evolucionar, concitó más atención que en ocasiones anteriores, ya que fue el puntapié inicial de la campaña electoral de esta corriente, que es la que aparece como mayoritaria entre los blancos. ¿Qué dejó esta instancia? Justamente vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Lacalle Pou. Doctor Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto saludarlo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Todavía en Rocha? En un paisaje divino, estoy en la 15 rumbo a Velázquez, para ir hasta Valle de Ordóñez, que hoy se cumple este aniversario del nacimiento de Wilson, 100 años, y así que voy a frenar en un alto para no perder la señal. Bueno, sí, vamos a tener cuidado con eso porque si no la conversación se nos puede interrumpir. Senador Lacalle Pou, desde el sábado se viene informando, se viene discutiendo mucho sobre lo que usted dijo en el discurso. Ya veremos eso, pero antes, ¿qué otras cosas ocurrieron en este encuentro de todos en La Paloma? ¿Para qué fue que se reunieron esos 1000 dirigentes y militantes? Nos reunimos todos los años, ya hace 23, y obviamente el año electoral tiene un tinte distinto, un olor distinto, porque se proyecta el año mismo, en este caso el 2019. Nosotros nos concentramos este año en el concepto de oportunidades. ¿Por qué? Porque anda como una onda, anda un relato en la vuelta de que los 5 años que vienen van a ser de ajuste, de achique, van a ser medios chaucha, que esto medio que no lo cambia nadie. Y nosotros nos negamos a avanzar en una campaña electoral con esa definición y esa determinación. Y entonces, ¿que el encuentro de La Paloma fue para examinar dónde están esas oportunidades? Un mes y medio antes nuestros equipos hicieron un análisis FODA, pero parándonos sobre todo en las oportunidades más que en las debilidades o en las amenazas, que las hay, pero casi siempre son coyunturales, casi siempre son por acción u omisión del gobierno las debilidades o las amenazas, algunas obviamente internacionales. Las fortalezas del país son históricas, algunas por supuesto ha colaborado estos últimos gobiernos, pero son fortalezas históricas, y las oportunidades están dadas casi siempre por el esfuerzo de los uruguayos. Digo casi siempre porque algunas oportunidades ahora se nos dan en el concierto internacional, como fue la reunión entre Macri y Bolsonaro, que empiezan a desgranar el concepto de flexibilidad del Mercosur. Allí hay una enorme oportunidad para nuestro país, que hace mucho tiempo que la venimos buscando. Por eso la oradora principal de la reunión del sábado fue Azucena Arbeleche, porque queríamos darle al concepto de oportunidades también un concepto muy serio, de mucha responsabilidad. En campaña electoral, ustedes saben que a veces se compromete, se promete, se va un poco más allá de lo que se puede hacer. Y como las limitantes que van a haber seguramente sean limitantes básicamente económicas, dijimos, bueno, la que hable de las oportunidades, la que hable de este tema, que sea Azucena, que es la que tiene el conocimiento, que es la que le aplica la prudencia en los compromisos, sobre todo cuando la billetera no va a estar llena como en estos últimos años. Así que entonces se buscó buscar y destacar las oportunidades. ¿Qué se procuraba? Por ejemplo, no sé, dar ánimo a la militancia y a los dirigentes, porque en el otro contexto, ese de que la cosa va a estar muy complicada en el próximo periodo, ¿podía faltar entusiasmo para encarar la campaña? No sé si entusiasmo, simplemente, a ver, nuestras reuniones no son hacia adentro, por lo general son con la militancia, con la dirigencia, pero para tener un discurso, para tener una conversación, elemento de convicción hacia afuera. Entonces, si a nosotros a nuestros militantes, a nuestros dirigentes, le decimos seriamente cuál es la situación,
cuáles han sido nuestras propuestas, por dónde viene el eje de campaña, y si tenemos un trabajo hecho sobre las oportunidades de nuestro país en los distintos ámbitos, bueno, me parece que ahí es la forma de encarar una campaña que, insisto, viene onda, esto no lo arregla nadie, nosotros nos negamos a que sea así. Usted aclaró que para su sector la campaña electoral será una sola de acá a noviembre, que no habrá diferencias de encare en las 3 etapas, o sea, la de las internas, la de la elección nacional y una eventual tercera para la segunda vuelta. ¿Qué quiso decir con eso? Porque muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿cuántas campañas van a hacer? ¿Cuántas, por dónde viene? ¿Va a ser una campaña hacia el interno? No, nosotros tenemos 3 etapas que son de cumplimiento necesario. La primera es adentro de casa, dentro del partido, es la que nos ordena. La segunda, obviamente, la primera vuelta, ahí donde se conforman eventualmente mayorías parlamentarias y un posible gobierno, y después, bueno, 2 candidatos y 2 candidatos a vice. Pero la campaña es una. Nosotros no estamos haciendo campaña para tratar de ganar la interna. Nosotros estamos tratando de ganar el gobierno nacional, que lo va a ganar primero no un candidato, lo gana un partido en acuerdo con otros 3 partidos. Va a tener mucho más peso la capacidad de acordar y del entendimiento que el partido político propiamente dicho. Pero entonces usted se está asumiendo allí como el ganador de la interna blanca. No. Es más, el sábado dije una frase que siempre nos comenta Pablo Silveira, que a mí me gusta mucho, que dice que hay que prepararse como si fuéramos a ganar y hay que trabajar como si fuéramos perdiendo. Yo, por defecto personal, Emiliano siempre fue el más petizo de la clase y casi siempre los problemas míos eran con más grandes, así que yo no subdimensiono nada. Es más, hay que sobredimensionar siempre las amenazas para tenerlas presentes y para poder sortear. No, pero entonces, lo que usted dice de que la campaña va a ser una sola es para el caso de que usted gane la interna. Si usted pierde la interna, si el candidato es otro, si el candidato es Larrañaga, seguramente su campaña para octubre, la suya, va a tener matices con esta que ahora acaba de arrancar. Será la campaña del Partido Nacional y a la cual yo me plegaré. Pero, por ejemplo, no sé si va a estar en juego el concepto de evolución. Usted vio que Larrañaga se ha plantado en contra, se ha planteado discrepando, porque él entiende que hay áreas en las que se necesitan cambios muy profundos, que no es cuestión de evolucionar. Emiliano, el concepto de evolucionar es un concepto muy amplio, muy elástico y muy positivo. Y la evolución no siempre es milimétrica, a veces es kilométrica. Yo lo que estoy dispuesto a discutir con todo el mundo, es qué pensamos y qué decimos en cada área. Yo, cuando el 2 de octubre emitimos el documento de las líneas programáticas, por mail, pero sobre todo aparte le imprimimos acá, referentes de distintos partidos de la oposición, un juego de las 73 hojas, de todos los puntos, para que tengan, simplemente para ir sabiendo que vamos a tener que estar juntos. Sobre todo vamos a tener que estar juntos los blancos. Y yo estoy dispuesto a conversar y a discutir de las ideas, y me parece lógico. Ahora, el resto es propio de la campaña política. Yo tengo una definición personal, que es que no voy a devolver, no voy de alguna manera a hablar de los demás candidatos, ni de mi partido ni de la oposición. ¿Por qué? Porque somos competidores cooperantes. Como somos competidores cooperantes, me parece que estaría perdiendo el tiempo. Sí, ese es todo un desafío de esta campaña, ese es todo un desafío. Sí. La necesidad de que se vaya acordando después de cada una de las etapas. Después de junio, acordar con todos los otros sectores blancos en buenos términos, y después de octubre, si usted es el ganador, por ejemplo, y va al balotaje, acordar con los otros partidos de la oposición. Así que entonces va a ser de guante blanco la cosa, por lo menos entre los candidatos y sectores de la oposición. Yo no sé si va a ser de guante blanco. Yo lo que sí digo es que nosotros vamos a hablar de ideas. Vamos a hacer un diagnóstico, como venimos haciendo hace más de 4 años. Nosotros no arrancamos a trabajar hoy. Nosotros tenemos un equipo que los 4 años estuvo trabajando, un equipo político y un equipo técnico. Vamos a ser críticos de la gestión de gobierno. Tú nos has escuchado, la audiencia nos ha escuchado, y vamos a hacer muchas propuestas. O sea, nosotros hablamos de ideas, hablamos de propuestas, no hablamos de personas. No nos parece bueno, no es nuestra forma de ser. Y además, si pensamos en que hay un día después de cada proceso electoral,
no nos podemos dedicar a hablar de personas, estaríamos pegándonos un tiro en el pie. En su discurso usted hizo una serie de anuncios sobre medidas a adoptar en caso de que resulte electo presidente. Veamos, por ejemplo, usted se refirió a la inversión de UPM para la segunda planta de celulosa en Uruguay. Tengo acá la frase textual: si nos toca hacer gobierno, vamos a renegociar todo lo que tengamos que renegociar con UPM. Aunque también aclaró que se va a respetar los convenios ya firmados por esta presidencia. A ver, ¿en qué puntos concretamente usted renegociaría el acuerdo? El gobierno, a ver, primero, hoy no existe un contrato con la empresa, ¿no? Existe una hoja de ruta. El llamado contrato es una hoja de ruta donde hay obligaciones mutuas, y tampoco obligaciones mutuas, porque en realidad UPM se obliga a muy poco. Desde el inicio, ya hace 1 año y 3 meses aproximadamente que llamamos a sala a cuatro ministros por el tema UPM, dijimos, estamos a favor de la instalación de la empresa, siempre estuvimos en el mismo lugar, no cambiamos de lado del mostrador, pero nos parece, y estamos convencidos, que el Uruguay no negoció bien. El Uruguay le dijo todo que sea UPM, cuando tendría que haber negociado de acuerdo al interés nacional, que es que se instale en el emprendimiento, pero que no haga tantas concesiones. O mejor dicho, que haga mucho menos concesiones. Básicamente Uruguay se obliga a 32 cosas. Y UPM en esta hoja de ruta dice, bueno, y después de cumplir todas esas cosas, vemos si nos instalamos. Eso es lo que está planteado hoy. Y después han avanzado ahí sí contratos particulares. Por ejemplo, algo que nosotros nos opusimos en el directorio del puerto, que es que el puerto, con recursos propios, construya un viaducto afuera del recinto portuario, que cuesta en el entorno los 120, 130 millones de dólares. Bueno, esa obra ya casi está por empezar. Bueno, o sea, eso ya está como jugado. Claro, entonces nosotros tenemos que ir viendo qué cosas el gobierno está comprometiendo, oponernos a los que creamos en los ámbitos formales y en los otros a estos temas, y después que lo que vaya quedando de lado estamos dispuestos a renegociarlo. Sobre todo, ¿qué podrían renegociar llegado el 2020? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que UPM, según el cronograma, va a resolver, va a comunicar su resolución sobre si efectivamente hace la segunda planta en el verano antes de que asuma el nuevo gobierno. Entonces, renegociaremos todas las cosas que estén sin atar, sin un compromiso jurídico para el gobierno. Veremos hasta dónde llega el gobierno. ¿Y eso no es una señal complicada para la empresa? ¿Eso de que no es una señal complicada para la empresa, esto de que se le esté anunciando que algunas reglas del juego pueden ser justamente modificadas? No, reglas de juego ninguna. Las reglas del juego son jurídicas, no son de palabra. Por eso yo al principio, Emiliano, hablé de que no hay un contrato, hay una hoja de ruta. Si existiera un contrato tendría penalidades por incumplimiento, y en realidad la empresa no tiene ninguna penalidad porque no tiene ninguna obligación. Entonces en esta hoja de ruta, que se van sacando de ahí distintos elementos, se va firmando. Es más, hay uno que para mí va a ser el que quede para el final, que es el tema de las ocupaciones, que desde mi punto de vista el gobierno del Frente Amplio no se va a animar a abordar. La reglamentación de las ocupaciones de los lugares de trabajo. Exactamente. Ese es para mí de las cosas que el gobierno va a dejar, y veremos qué pasa en la transición si es que hay una alternancia de partidos en el poder. ¿Ya ha conversado de esto con representantes de UPM en Uruguay? Se lo dije hace más o menos 1 año y 10 meses antes de que estuviera firmado esta hoja de ruta, y he tenido reuniones, por supuesto. De todos modos, hay sobre la mesa planteos mucho más frontales con respecto a UPM, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Un Solo Uruguay, que promueve un juicio político al Poder Ejecutivo por ese memorándum de entendimiento. Presentó un escrito en el Parlamento que va a comenzar a analizarse en febrero en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. ¿Qué opina usted de ese camino? Veremos de qué trata. En principio, se puede estar de acuerdo en el fondo del asunto, pero no en la forma. En principio, quizá en el fondo estamos de acuerdo, tan es así que cuando nadie hablaba de esto, nosotros estábamos llamando a sala a 4 ministros. Sobre la forma, sobre el juicio, bueno, ahí ya seguramente tengamos alguna discrepancia. ¿No comparte el camino del juicio político? No, por esto no. Otro tema, si es presidente, ¿va a viajar efectivamente todos los meses a Buenos Aires, a Brasilia y a Asunción para hablar con los presidentes de los países del Mercosur? Es una forma de figurativa de decir que tiene que haber una
un diálogo, una confianza, una relación cotidiana entre los presidentes del Mercosur. Se lo pregunto porque en el discurso le exigió eso a Vázquez cuando lo criticaba por la pasividad con la que estaría encarando las relaciones con los socios. Por supuesto. Es una crítica muy firme que le hacemos al doctor Vázquez. Al doctor Vázquez, a Mujica y a Vázquez II también. Cómo llevar adelante las relaciones exteriores. Si no, fíjense lo que va a quedar después de 15 años de gobierno del Frente Amplio en la materia de relaciones exteriores. Es totalmente deficitario, sobre todo cuando uno dice las oportunidades que tuvimos, porque si el mundo no nos abre las puertas, por más que se las golpeemos, no hay tutía. Ahora, si tuvimos la posibilidad de un TLC con Estados Unidos, si tuvimos la posibilidad de sentarnos a negociar un TISA, si tuvimos la oportunidad de avanzar con China y no avanzamos lo que pudimos, si tuvimos la oportunidad, bueno, es medio complicado. Si el único tratado que se firma es con Force, con Chile, que tampoco significaba mucho más que el acuerdo de complementación económica que ya teníamos, bueno, ahí tiene que haber una necesaria relación. Si nosotros no tratamos de jugar de memoria con Argentina y Brasil van a jugar de memoria, entre ellos. A ver, todos sabemos cómo se gesta el Mercosur, nosotros estábamos mirándola de afuera, y ahí es que se mete Uruguay y Paraguay. Fue justamente en el gobierno de su padre, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo con la diplomacia histórica y la experiencia histórica en que hay en relaciones exteriores de nuestro país, de negociar bien. Uruguay casi siempre que se ha dedicado a negociar bien. Ahora, la reunión de Macri y Bolsonaro del otro día, en la cual empiezan a hablar de la flexibilidad del Mercosur, es una ventana que nos tenemos que meter sí o sí. Tenemos que estar en esa conversación. No podemos estar ausentes. Y yo no he visto una reacción formal del gobierno diciendo, bueno, ahí estamos. Bueno, pero si usted es presidente, ¿va a viajar todos los meses a esas capitales? Quizá no quiero que me digan, che, este mes no viajaste. La idea es estar en contacto permanente con los presidentes de la República de Brasil, de Argentina y de Paraguay, como con otros, pero sobre todo con estos presidentes. Vayamos a otro de los anuncios. Usted se comprometió a que va a haber una rebaja de las tarifas públicas. ¿Pero cuándo? A ver, porque habló de una rebaja de las tarifas públicas. Dijo, de los ahorros destinados a reducir el déficit, vamos a agarrar una parte para volcarla en las tarifas públicas y los combustibles. Sí, primero hay que ahorrar, ¿verdad? O sea, por eso yo hablé de auditorías. Cuando se inicia el gobierno, vamos a hacer un poquito de cronología. Primero, transición. Si la transición es civilizada, si la transición es abriendo toda la información, es mucho más simple, porque ahí ya se sabe casi a cabalidad cómo están las cosas. Después auditorías externas. ¿Para qué? Para decirle a la población, mira, así dejó el gobierno, el Frente Amplio después de 15 años. En tal organismo, en tal instituto, Y esto no es cacería de brujas, no es buscar responsables, que si los hay, bueno, los habrá. Es decir, así están las cuentas públicas, así está cada organismo, así está la situación en la cual accedemos en esta nueva administración. Y ahí empezó una fuerte política de ahorro, que obviamente no va a ser en los primeros 30 días, 60 días, tiene que ser una política de shock en lo que hace a la austeridad, y apenas tengamos un ahorro importante, ahí es donde decíamos, hay que volcarlo a reducir el déficit fiscal y hay que tratar de tener recursos suficientes para bajar las tarifas públicas, sobre todo la eléctrica y los combustibles, que son los dos dinamizadores de casi toda la economía nacional y que de alguna manera afectan el trabajo, afectan los comestibles, afecta todo. Sí. Entiendo lo que dice. Yo, francamente, por la forma como usted lo planteó, le había entendido que iba a ser una medida rápida, sobre todo teniendo en cuenta que hay un clamor de algunos sectores, por ejemplo, un solo Uruguay hace muy pocos días, bueno, sectores de la oposición en cuanto a que las tarifas son caras para la producción, etcétera. Entonces, ¿cuándo le parece que podría darse esa baja de las tarifas en base a ahorros fiscales? La de los combustibles mucho antes. Con la libre importación de los combustibles y algunas medidas que le sugerimos el 2 de marzo pasado al gobierno, que hacen a la especialidad del ente ANCAP, que hacen a ponerlo de nuevo en competencia, que hacen a fortalecer la reguladora, que habla de la distribución de los combustibles, que habla de la fijación de precios, pero sobre todo con la libre importación de combustibles, ahí creo que el resultado es mucho más pronto, ahí sí se puede hablar. Con respecto a la tarifa eléctrica, no lo digo yo, lo dicen los servicios de UTE hace mucho tiempo, que se puede rebajar un 7, un 10% de la tarifa, se lo han propuesto al Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo que hace, le mete mano. ¿Por qué? Porque necesita tapar el agujero que han generado con una mala política fiscal. Entonces,
ahí sí se trata de un tema de ahorro. Apenas nosotros podamos, es decir, no requerimos esa cantidad, ahí va a poder bajar las tarifas la UTE. Y para mí, las dos motores de reactivación primero que el Uruguay y que el nuevo gobierno debe tener son esos dos. Pero entonces, ¿esos ajustes a la baja de las tarifas ocurrirían cuándo? Apenas pueda, Emiliano. Vamos a hablar mucho con los uruguayos y le vamos a decir cuándo, cómo y por qué. Porque la onda no viene de austeridad ahora, ¿no? La onda no viene, no es que el 1 de marzo se va a seguir una tendencia de cuidar los fondos públicos y de no despilfarrar. No, la onda viene distinto. Entonces eso hay que cambiarlo y hay que ser muy firme. Por eso nosotros confiamos en nuestro equipo económico, confiamos en Azucena Arbeleche, confiamos en la gente que trabaja, que va a sentarse arriba de la caja y que si se va a gastar bien y se va a gastar menos aparte. Usted me dice hasta cuándo tiene tiempo, porque creo que anda un poco apretado esta mañana con la agenda. Tengo un par de preguntas más, por lo menos. A la orden. También dedicó minutos a la campaña contra la ley de inclusión financiera. Usted dijo que si gana, si es presidente, no existirá la obligación financiera. ¿Cuál será el cambio entonces? En agosto del 2014 se votó la ley de inclusión financiera. Nosotros votamos en contra de la obligatoriedad de la misma. Hace casi 2 años presenté un proyecto de ley derogando la obligatoriedad. Es bien simple, donde dice deberá, va a decir podrá. Porque nosotros creemos en la libertad individual, la libertad económica, la libertad de comprar, la libertad de comerciar, la libertad de cobrar, y no andamos atrás de la patología creyendo que todo el mundo es evasor potencial y por eso hay que controlarlos como un gran hermano. Es una ley que le ha complicado la vida a los uruguayos, es una ley que ha complicado la vida del interior, que ha de alguna manera reglamentado, constriñendo la relación económica entre los uruguayos, y nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo por un concepto liberal, por un concepto de libertad, y no estamos de acuerdo por un concepto económico que ha perjudicado la economía, sobre todo los más pequeños. Necesita mayoría para llevarla a cabo, porque está pensando en una ley modificatoria de la ley original. Es que si no hay mayoría no se va a poder gobernar. Obviamente que la ley de inclusión financiera no es determinante para un gobierno, pero sí es un postulado importante. Por eso la transición, donde se va a conformar gobierno con los otros partidos políticos, nosotros hablamos de una ley de urgente consideración donde vamos a tratar de incluir todo aquello que necesite una rápida solución. Y esta será uno de los elementos en la mesa para negociar. Doctor Lacalle Pou, en el acto se presentó formalmente la incorporación de Sebastián Bauzá, expresidente de la AUF, a su movimiento. ¿Qué buscan con ese nombre? ¿Qué papel va a jugar Bauzá en la campaña y eventualmente en su gobierno? Y nosotros lo que buscamos es comprometer a los mejores. Esta es una tarea que no se la podemos dejar librada a unos pocos. Y cada vez que tenemos la suerte que una persona de bien, una persona reconocida, una persona trabajadora, emprendedora, que donde estuvo salió bien parado y reconocido, a nosotros nos alegra mucho porque comprometemos más gente para el equipo y gente de calidad. Y eso también es una tarea de los políticos. En vez de ser un circuito cerrado, tratar de abrir lo más posible para que uruguayos de todos los lugares se comprometan. Y ahora con Sebastián, que la verdad que yo fui muchas veces a tocarle la puerta a la casa, haya tomado esta decisión, para nosotros es una alegría, para mí es un orgullo, un honor y obviamente una responsabilidad. Es un tipo que viene de afuera de la política, que obviamente conoció un mundo complejo como el fútbol, pero que trabaja en su emprendimiento familiar y que le va a dedicar tiempo a empujar el carro del país. Así que tenemos que cumplirle con el compromiso de hacer las cosas bien y que todos empujemos. Ahora, ¿pero en qué responsabilidad lo imagina? Bueno, a eso iba, Emiliano. Si nosotros lo convocamos para que salga de su trabajo familiar, para que le dedique horas al país, no es porque queremos ganar la elección, es porque queremos que nos acompañe a gobernar. Y hasta ahí es lo que te puedo decir hoy. Todo el mundo conoce el expertise de Sebastián Bauzá. Deportes, por ejemplo. Por ejemplo. Responsabilidad vinculada al gobierno y los deportes. Por ejemplo. ¿Y después candidato a intendente de Montevideo también? No, bueno, vamos de a poco. La verdad, no estuvo en la conversación. No estuvo. Porque usted lo había intentado. Sí, estuvo hace 5 años, pero no estuvo en esta conversación. Y lo último, doctor Lacalle Pou, antes del encuentro de La Paloma, en la noche previa, usted sabe lo que pasó con Gonzalo Mujica, exdiputado del Frente Amplio, que se incorporó al Partido Nacional y concretamente a sus filas. Un control de tránsito
lo ubicó con índice de alcoholemia por encima de la normativa, de lo que hoy se permite, que es 0,41 le terminó dando, le retiraron la libreta por 6 meses. Ese episodio que le deja, cuando se suma a otros de los últimos días, un edil de Maldonado, también del Partido Nacional. Ahí me deja dos cosas, Emiliano. Primero, tristeza. Segundo, me molesta mucho, me enojo mucho, me enojo con los compañeros. Porque hay que entender la responsabilidad de ser servidor público. Y eso hay que llevarlo al extremo. Y lamentablemente algunos no lo han entendido hasta el momento. Y después, en cuanto a qué hacer... Nada, depende de las situaciones, ¿no? Obviamente depende de las situaciones. En el caso de Gonzalo había tomado, no sé, que había tomado muy poco porque se hicieron con 71, pero no está bien. O sea, si va a recibir una sanción, no va a recibir una sanción. ¿No va a recibir una sanción? No, Gonzalo Mujica no va a recibir una sanción. No amerita, no tuvo un siniestro, es una enorme responsabilidad y ya recibió personalmente mío mi pensamiento. ¿Usted ha tomado algún tipo de precauciones con los dirigentes, con sus representantes en la campaña, en esta materia, en esta y otras materias de la exposición pública? En esta y otras materias, sí, por supuesto. Y eso es lo que me da más bronca, porque es como dice la canción, yo te avisé. ¿Qué fue lo que usted les avisó? Mire, que el mundo ha cambiado y que los políticos, a medida que asumen más responsabilidades, tienen más obligaciones y tienen menos derechos. Y en las cosas grandes y en las cosas chicas. ¿Y entonces? ¿Qué fue lo que les avisó? Que yo iba a hacer, no iba a tolerar algunas cosas. ¿Y se refiere a la campaña o se refiere también de ahí en adelante al gobierno, etcétera? A la vida de los gobernantes, Emiliano. Un servidor público es un servidor público. Ya la vida no es más nuestra, es de los uruguayos. Y eso es una dimensión muy fuerte que cada uno deberá primero entender y después asumir. Algo dijo en el discurso del sábado, ¿no? Por supuesto, sí. Que no va a respaldar a quienes, ¿qué? ¿A quienes hagan qué? Lo que pasa es que tú te acordarás o recordarás lo de la mano en la lata, famoso, del presidente Vázquez, y después quedó en eso, ¿no? A mí no me gusta ser muy efusivo en estas cosas, a mí me gusta ser más efectivo que efusivo. Pero el mensaje está claro. Senador Luis Lacalle Pou, precandidato a la presidencia de la República, sector Todos, Partido Nacional, le agradezco su atención a nuestra llamada. A las órdenes, saludos. Hasta pronto.